Espíritu Santo de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ama, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo quería hablar de la fe y de la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que por medio de la fe Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Verdaderamente, antes de llegar a este capítulo 11 en Hebreo, el Señor habla sobre la fe para que creamos en la salvación y para que creamos que Él existe. Y que aunque no vemos esa salvación y aunque no lo vemos a Él, creamos que Él existe. Creamos que le hay, como dice aquí. Que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por supuesto que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si no creemos que Él existe, ¿cómo Él va a obrar? Entonces tenemos que creer que Él existe, tenemos que creer en esa salvación y tenemos que creer que por medio de esa salvación tendremos vida eterna. Pero también tenemos que saber y aclarar de que la fe opera cuando yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. Pero la fe también opera aunque Dios no haga lo que yo quiero. Entonces, eso es respetar la soberanía de Dios. Eso es la verdadera fe. Que aunque en medio del proceso yo siga creyendo en Dios y que en el proceso no me aparte de Él. Eso es la verdadera fe. De que aunque Dios no haga lo que yo quiero que Él haga, yo siga teniendo fe en que Él existe. Eso es la verdadera fe. El creer y seguir al Señor en medio de que me diga que no. Entonces, ¿es necesario tener fe? Por supuesto que sí. ¿Es necesario saber que Dios existe? Por supuesto que sí, porque aquí dice que sin fe es imposible agradarlo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta, y cuando hablamos de la fe a los nuevos creyentes tenemos que aclararle eso, que tenemos que respetar la soberanía del Señor. Porque la palabra nos habla de que muchos de los que caminaron con el Señor eran hombres de fe. Pero no siempre Dios te da lo que tú quieres. Dios siempre va a responder a nuestras oraciones. Siempre el Señor va a responder. Pero no siempre nos va a decir que sí.
No siempre nos va a decir que sí. Y tenemos que respetar. Eso es lo que es soberanía, la soberanía de Dios. Que Él hace como Él quiere. El que el Señor sea soberano significa que Él hace como Él quiere. Y que nosotros debemos respetar su soberanía. Porque sí, tenemos que tener fe de que cuando yo le estoy clamando al Señor por algo, para que el Señor solucione el proceso que yo estoy pasando, sea cual sea, de que el Señor me va a dar la respuesta que yo estoy esperando. Pero si el Señor me dice que no, yo tengo que igual ser agradecida con el Señor. Porque hay muchas personas que en medio del proceso se apartan del Señor y no quieren saber nada del Señor. Porque yo fui y le prediqué de que si tú lo crees es posible. De que todo lo que yo le pida al Señor en su nombre lo hará. Pero también la palabra me dice que si yo me someto a Él, y que es someterse al Señor, dejar que el Señor haga su voluntad. Dejar que el Señor haga su voluntad. Entonces debemos aclararle eso a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque cuando no aclaramos eso, matamos la fe del creyente. ¿Por qué lo digo? Tengo un testimonio de hace poco de que estoy predicando en una célula de una compañera de trabajo. Y yo le estoy explicando a ella lo que es la fe, lo que es la soberanía del Señor y lo que es declarar. Porque también hay muchas iglesias que son emocionalistas y entonces nos movemos por emoción y no por dirección del Señor. Entonces cuando yo declaro algo que no viene de parte del Señor y no se cumple, matamos la fe de esa persona. Porque esta muchacha, yo le estoy explicando eso y ella me dice, es verdad lo que tú dices, Yalixa, ¿sabes por qué? Porque cuando mi hijo nació, habían personas que me declaraban que mi hijo se iba a sanar, que si yo lo creía, eso estaba. Que lo que yo le pidiera al Señor en su nombre, Él lo haría. Y cuando mi hijo falleció, yo no quise saber nada de Dios. Yo no quise saber nada de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Matar la fe del creyente. Por eso tenemos que aclararles a las personas que tenemos que tener fe, pero que también tenemos que tener claro que el Señor hace como quiere y que debemos respetar su voluntad. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sus escrituras no mienten, el Señor no miente. Hay muchas promesas que el Señor va a cumplir porque el Señor no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Pero debemos respetar su soberanía. Debemos respetar su soberanía. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que cuando las cosas no se cumplen, si tú no tienes fe. La fe no me garantiza que el Señor me dé lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ejemplo vivo en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla del aguijón. Él tenía un aguijón y él le dice al Señor, él dice, yo le he rogado a mi Señor para que me sane de este aguijón. Y le he rogado 3 veces y el Señor me ha dicho que no. El Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aún en medio de que Pablo era un hombre de fe, porque no podemos tener duda que Pablo era un hombre de fe, que el apóstol Pablo era un hombre de fe, caminaba por fe, caminaba con el Señor. Y si la fe me garantizara a mí que el Señor va a hacer lo que yo quiero, lo fuese hecho con Pablo, no le fuera dicho que no, lo hubiese sanado de ese aguijón, ¿sí o no? Entonces eso es lo que tenemos que explicar bien. Porque la palabra de Dios dice que doble condenación hay para aquel que predica y enseña y no lo hace como el Señor que manda. Hay doble condenación para aquel que enseña y no enseña bien. Entonces debemos pedirle dirección al Señor, porque a veces nos movemos por emoción. Que debemos declarar la palabra del Señor. El Señor habla aquí de declarar, pero de declarar su palabra. Porque ¿qué significa declarar? Significa, según la Real Academia dice, que significa manifestar, expresar o dar a conocer en público un mensaje. Bíblicamente significa exponer o dar a conocer un mensaje que viene de parte de Dios. Eso es declarar. Entonces yo no puedo declarar cosas vanas. Yo no puedo declarar algo que la palabra no me está diciendo que declare. Que la palabra del Señor no me está diciendo aquí que lo haga. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Porque también hay otro ejemplo de que si la fe me garantiza a mí que el Señor va a hacer lo que yo quiero,
cuando el Señor envía a estos ángeles a que le hablen a Abraham y a Sara, ¿qué hace Sara cuando ellos le están diciendo que el Señor dice que ella va a tener un hijo? Se sonríe, ¿cierto? ¿Y qué significa esa risa? Duda. O sea, yo voy a tener un hijo a la edad que tengo, ni siquiera estoy menstruando. O sea, es algo imposible, pero para Dios todo es posible. Y en medio de que ella dudó, el Señor no lo hizo. El Señor lo hizo. Entonces tenemos vivos ejemplos de garantizar y dar a demostrar que mi fe no garantiza que el Señor haga lo que yo quiero. Que debo tener fe, por supuesto que sí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que debo creer en lo que el Señor me promete, por supuesto. Que debo creer en Él, que aunque no lo veo, Él existe, Él está allí. Sí. ¿Sí? Porque el que me diga a mí que en medio del proceso o de los procesos, porque la palabra dice que tendremos muchas aflicciones, porque el Señor no nos promete una vida sin sufrimiento. Lo que nos promete es que Él estará con nosotros hasta el fin, que Él ha vencido al mundo. Eso es lo que nos promete el Señor. No nos promete una vida sin aflicción, pero que confiemos en Él, porque las cosas van a ser pasajeras. No vamos a tener esa aflicción toda la vida. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí para sustentarnos y para librarnos. ¿Que debemos confiar en Él? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, tener esa... Cuando también hay otro ejemplo en el libro de Daniel, cuando los amigos de Daniel, Sadra, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor les dice que se postren delante de su Dios y ellos le dicen que no. Y él le dice que van a ir al horno de fuego. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que su Dios, nuestro Dios, puede salvarnos. Ellos aclaran, puede salvarnos. Pero si no lo hace, si el Señor no los libra del horno de fuego, de igual manera ellos van a seguir creyendo en el Dios que está en los cielos. Y no se van a postrar delante de esa estatua que Nabucodonosor quería que ellos hicieran. Entonces, ¿qué nos demuestran ellos ahí? Que se están sometiendo a la soberanía del Señor, que el Señor hace como Él quiere, porque ellos primero le dicen, nuestro Dios puede salvarnos, puede, pero si no lo hace, iremos al horno de fuego. Pero nosotros creemos que es un solo Dios. Entonces ahí ellos nos están dando también un ejemplo de la fe y la soberanía de Dios. Entonces, el que me diga a mí que todas las cosas que le ha pedido el Señor ha dicho que sí, gloria al Señor. No conozco el primero, pero gloria al Señor si ha pasado así. Porque a mí no. Yo hace poco me se murió una sobrina que yo la amaba, ustedes conocen la historia, pero bueno, vale la pena recalcarla. Y yo tenía mucha fe que el Señor la iba a sanar. Yo me la imaginaba predicando, glorificando el nombre de Dios, dando testimonio de lo que el Señor había hecho con ella. Pero el Señor me dijo que no. El Señor no la salvó. Ella partió de este mundo. Y me dolió muchísimo, pero en medio del proceso seguí fiel al Señor, porque el Señor hace como Él quiere. No, le dijo que no, pero hizo algo mejor. ¿Por qué? Porque su palabra dice que sus planes son mejores que los míos. Y me dio el privilegio de ser instrumento en sus manos para llevarle la palabra a ella y para que ella se arrepintiera y aceptara a Cristo en su corazón. Entonces yo tengo la certeza que el Señor, sus planes son mejores, porque no la sanó, pero la salvó. Y si el Señor me permite el privilegio de que su gracia me alcance y en algún momento cuando yo parta, la vuelva a encontrar. Entonces, el Señor hizo algo mejor. Por eso es que debemos respetar, que debemos orar, por supuesto que sí. Que debemos clamarle al Señor por lo que queremos, por supuesto que sí. El Señor en su gran soberanía, si es su voluntad, nos lo va a dar. Pero tenemos que aclarar esto, porque cuando decimos, si tú lo crees, hecho está. Y si no pasa, ¿cómo quedamos nosotros?
¿cómo quedamos nosotros y cómo queda el Dios a quien nosotros estamos dando a conocer? Cuando Dios no hace lo que esa persona quiere. Matamos la fe de las personas. Cuando predicamos de la palabra del Señor sin poner en claro a las personas que debemos respetar la voluntad del Señor. Debemos respetar la voluntad del Señor. A mí hay muchas cosas el Señor también me ha dicho que sí. El empleo que yo tengo, el Señor me lo dio tal cual como yo se lo pedí. Así lo tengo. En algunas cosas el Señor te va a decir que sí y en otras que no. Pero de igual manera, la verdadera fe es seguirlo amando, es seguir creyendo en Él, es seguir sirviéndole y es seguir fiel a Él, así como Él es fiel con nosotros. Que no lo somos porque somos infieles, porque cuando decimos que creemos en el Señor y no lo obedecemos como manda su palabra, somos hipócritas. Somos hipócritas. Porque decimos amarlo, pero no lo obedecemos. Porque no cumplimos con todo lo que nos manda la ley. Hay muchas personas también que dicen que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. La palabra dice que la lengua tiene poder para bendecir y destruir. Pero también tenemos que aclarar eso. Porque tenemos poder para bendecir a las personas y para destruirlas. Por ejemplo, cuando nosotros la afirmamos contra alguna persona y hablamos calumniamos a esa persona, ¿cómo queda la reputación de esa persona? Mal. Que hay poder en nuestra lengua para destruirla, por supuesto que sí. Y también para bendecirla. Cuando vamos a un juicio, la libertad o la condenación de esa persona que está siendo acusada depende de la lengua del testigo. Entonces sí tenemos poder en la lengua. Pero tenemos que saber cómo es ese poder y cómo habla el Señor de ese poder. No que lo que yo declare va a ser santa palabra. Porque a veces declaran cosas vanas. Entonces, en eso es que tenemos que tener en claro qué es lo que es declarar, qué es la fe y qué es la soberanía del Señor. Por eso yo quería recalcar en esta tarde esto, porque no debemos olvidarnos de que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama sin condiciones, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que nos hizo libres, que nos hizo una nueva criatura en Cristo, que no debemos volver atrás porque el Señor se acuerda de lo que hicimos. El Señor se acuerda de lo que hicimos porque dice que llevamos nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se va a acordar de él. Que lo trae a la memoria somos nosotros mismos. Debemos ser ejemplos para otros, debemos llevar su palabra como lo manda Él, para que no seamos piedra de tropiezo para aquellos nuevos creyentes que nosotros les estamos ayudando. Entonces, para finalizar, que no se nos olvide que sin fe es imposible agradar a Dios, que tenemos que creer en Él y que Él existe, que en medio de nuestras oraciones y nuestras peticiones el Señor nos puede decir que sí. Cuando mi mamá estuvo hospitalizada, mi mamá le dio una crisis, ya se puso muy mal, estuvo a punto de dar una ACV y un infarto, y se la llevaron a terapia intensiva. Esa noche yo lloré, ustedes no tienen idea. Y el día anterior, la noche anterior, yo me había parado en medio de la sala del hospital, le dije al paciente que se me permitían hacer una oración por ellos, y lloré, y le dije todo de la fe y todo lo demás, y de Dios, no sé qué. Y ellos después me vendrán y me decían, pero ¿qué te pasa? Si tú no predicaste esto y lo otro, no sé qué. Pero cuando nos toca es difícil. Entonces yo le pedí con tanto fe al Señor y con tanto amor, y mi corazón estaba tan quebrantado que yo lloraba, y mi sobrina me decía, pero tía, no llores más. Y le pedí al Señor, por favor, no te la lleves todavía. Déjamelo un tiempo más. Déjamelo un tiempo más. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y el Señor me la dejó, ahí la tengo, para la gloria del Señor. El Señor me dijo que sí, pero es su soberanía, es su voluntad, no es la mía. Y ahí la tengo y le pido a Él que la guarde, que la ayude, y que en el nombre de Jesús le pido que su gracia, en el momento de que mi madre parta, su gracia la alcance. Eso es lo que le pido al Señor. Porque yo sé que mi madre está delicada de salud, pero confío en que el Señor obre para que su gracia la alcance. Y es para que ustedes vean que en los momentos en que el Señor dice que sí, pero yo comento que no. Pero sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Entonces debemos tener fe, pero debemos respetar la soberanía del Señor. Y la verdadera fe es seguirlo a Él en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, por dolorosa que sea. Tener presente que sin Él no somos nada. Y que en medio de nuestras oraciones sí el Señor nos escucha. Sí nos escucha y sí nos va a responder. Pero cuando nos diga que no, no digamos que no es malo, sino que tenemos que respetar su soberanía. En el nombre de Jesús. Amén.